El 20 de febrero del año 2013 el Ecuador se despertó con la noticia del brutal asesinato de la modelo Karina del Pozo, quien a esa fecha solo tenía 20 años de edad. Entre los sospechosos se encontraban personas con las cuales Karina había compartido en una reunión, horas antes. Se trataba de Cecilia Rivera, David Piña, José Antonio Sevilla, Nicolás León, y Manuel Salazar. De las versiones que existen en el expediente, se tuvo conocimiento que Juan Pablo Vaca invitó a Karina y Cecilia a su departamento ubicado en la Granda Centeno de la ciudad de Quito, a donde también llegaron David Piña, José Antonio Sevilla, Manuel Salazar, entre otros. Aproximadamente a la 1 de la mañana se retiran, y Salazar ofrece dejar en sus hogares a Del Pozo, Rivera, Piña, Sevilla y León. Más allá de los argumentos de las partes, y de la especulación de los medios de comunicación, conoceremos lo que realmente dijeron los procesados, y la resolución del tribunal que sentenció a Piña, Salazar y Sevilla. Al final daremos nuestra conclusión sobre este caso. Es necesario indicar que Nicolás León y Cecilia Rivera fueron encontrados inocentes. Una vez iniciado el proceso, la declaración de Salazar ante el fiscal de la causa fue la siguiente. Pregunta: ¿usted conoce a los señores Juan Pablo Vaca? Respuesta: sí lo conozco. Pregunta: ¿conoce usted al señor Sevilla? Respuesta: sí lo conozco. Al señor Piña, sí lo conozco. Pregunta: ¿conoció a quien en vida se llamó Karina del Pozo? Respuesta: le conocí solo el día 19. Pregunta: ¿conoce a Cecilia Rivera? Respuesta: la conocí ese mismo día. Pregunta: ¿a Nicolás León? Respuesta: le conozco, le he visto 2 veces. Pregunta: ¿puede usted indicar al señor juez qué es lo que aconteció el día 19 de febrero, y madrugada del 20 en la casa de Juan Pablo Vaca? Respuesta: el día 19 estaba reunido, ¿quiénes? Piña, Sevilla, Karina, Cecilia y el dueño de casa, y mi persona. ¿Estaba ahí Karina? Sí, ¿en razón de que se reunieron? La verdad es que Juan Pablo nos llamó a José Sevilla, y mi persona, que viniéramos a su casa. En la tarde nos llamaba para beber, en la tarde estaba por las Chiris, y en la tarde no podía ir, en la noche me fui a su departamento. Pregunta: ¿qué pasó allí? ¿Quiénes llegaron? ¿A qué hora si recuerda? Respuesta: 8 de la noche. Pregunta: ¿cuándo llegaron al departamento de Juan Pablo Vaca, quiénes se encontraban allí? Respuesta: cuando llegamos se encontraban Karina del Pozo, Cecilia y Juan Pablo Vaca. Pregunta: ¿luego quiénes llegaron? Respuesta: llegamos David Piña, José Sevilla y yo. Más tarde Nicolás León a las 10 u 11 de la noche llegó a la casa de Juan Pablo Vaca. Cuando estábamos reunidos allí, todos estábamos conversando entre todos, estábamos ingiriendo licor, primero vodka, luego ron 2300, y también hubo botellas de ron Cienfuegos. Luego, ingiriendo licor allí, Sevilla, Karina y Cecilia se fueron a la cocina a fumar marihuana. Yo me quedé en el sillón, porque yo no consumo ni marihuana ni droga. Luego ya era tarde, y con los que yo llegué les dije vamos. Ya estaba tarde, estaba cansado. Piña nos insistió en ir, pero yo le dije para irnos, pero luego Nicolás me dijo que si le puedo llevar a la casa, y las chicas dijeron si les podría pasar dejando. Luego, cuando salimos del departamento, yo no conozco dónde viven las chicas. A Nicolás le había visto 2 veces, y no sabía dónde vivía. Cuando estábamos en el carro, yo les pregunté quién vivía más cerca, y Cecilia Rivera dijo que ella. Luego de la casa de Juan Pablo me estaba dirigiendo donde Cecilia, que es por el mismo sector de la Brasil. Luego al llegar a su domicilio me metí en contravía por la casa de ella, me di vuelta en U, y me puse frente a la casa de Cecilia. Una vez que estuvimos en la casa de Cecilia se sentó en la vereda, y no entraba en la casa. Yo era el único que tenía saldo, y le dije a Nicolás que era el exnovio de Cecilia Rivera, así que él me dio el número de la mamá, y yo le llamé a la mamá de Cecilia Rivera, y le dije que su hija estaba afuera, y si le podía abrir la puerta. La señora me dijo que ya le abre. Luego de eso, Nicolás me dijo que me haga más adelante, porque no tenía buena relación con la mamá, y no quería que le vea juntos, así que me hice más adelante. Luego pasó un rato y a Cecilia no le abrían la puerta. Luego de eso le volví a llamar a la mamá a ver si le podía abrir la puerta porque no le podía dejar allí en la vereda. Luego pasaron unos minutos y la mamá le abrió la puerta y Cecilia ingresó a la casa. Luego les pregunté a los que estábamos en el carro que éramos Nicolás León, José Sevilla, David Piña, Karina del Pozo y mi persona, quién vive más cerca, y me manifestaron que Nicolás León vive más cerca de donde estábamos. Luego me dirigí a la Diego de Almagro y a lo que llegamos el Nicolás me dice que está bien, que no me dé la vuelta y mejor le deje allí. Pregunta: ¿recuerda a qué hora le dejaron a Nicolás?
Respuesta. No me acuerdo. Luego de bajarse Nicolás les pregunté a los que quedábamos, o sea Karina del Pozo, José Sevilla, David Piña, y yo, y les pregunté dónde vive la chica, y David me manifestó que antes vivía en el condado, 2 o 3 casas antes de la casa de ella, que él me iba a dirigir. Luego cogimos con dirección al condado yendo por la occidental. Cuando llegábamos al condado, David Piña me manifiesta que él conoce un lugar donde se puede seguir tomando tranquilamente, que si queríamos seguir tomando. Nadie se opuso, así que David me empezó a dirigir. Luego nos estábamos yendo a Carapungo, pero nos desviamos a la Panamericana Norte. En el transcurso de la Panamericana había una calle a mano derecha, y me dijo que me meta por allí. Luego de eso pasamos un pueblito que había una virgen con un muro blanco y rejas, y a lo que estábamos pasando por allí le pregunté a David si eso era peligroso y me dijo que no, que siga nomás. Luego bajamos un poco más, incluso más, adelante habían 2 carros parqueados, que era un carro y una camioneta. Yo le dije a David que ya estamos muy lejos, que a dónde nos vamos. Luego él me dice que es más adelante, pero que no me preocupe. Yo seguía avanzando, y me dijo es por aquí, quédate por aquí. La verdad es que nunca había ido por esos lugares. Estacioné el carro, y luego de eso Karina del Pozo dice ¿dónde estamos? ¿Qué pasa? Y David Piña le dice que esté tranquila, que no va a pasar nada, que no se preocupe. Luego Karina del Pozo se enoja, y dice que va a coger un taxi, y se baja del vehículo, y al momento que ella se baja del vehículo, David le siguió atrás porque incluso en el trayecto donde íbamos a tomar, David Piña le estaba manoseando a Karina del Pozo, y ella hacía sonido como de ira, y le quitaba la mano. Luego de que ellos 2 se bajaron del carro, y empiezan a hablar, José Sevilla y yo nos quedamos en el carro. Cuando escuché gritos de Karina me bajo del carro, y voy a verles a David Piña y Karina del Pozo, y le veo a Karina acostada en el piso, y David sujetándole para que no se pueda levantar. Luego le dijo a David y a Karina que qué pasa, y David enojado y eufórico me dice que no es mi problema, que no me meta en esas cosas, y le digo loco ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y él me vuelve a repetir que no me meta, y David me dice que me largue, que no tengo nada que ver ahí. Y cuando David me decía eso, Karina le decía a David que no le haga daño, que ellos eran novios, y que ella le quería, que ella no le iba a contar a nadie, que ella se iba a quedar callada. Y ahí es cuando David me dice que si quiero ver cómo se mata una putita, eso fue lo que me dijo, ¿quieres ver cómo se mata una putita? Y de ahí Karina seguía repitiendo que no le haga daño, que no le va a contar nada a nadie. Luego de eso él se enoja y que me vaya al carro, me dijo chucha madre, lárgate de aquí que no es tu problema. Después de eso me decía, hijo de puta, chucha, lárgate que no es tu problema. Luego de eso me fui al carro, y me subí, y José estaba en el lado del copiloto, yo me subí al volante. Luego estábamos con las ventanas abajo, y David Piña ve que todavía estábamos ahí, escuchando la conversación, y nos dice, que nos vayamos más allá, lárguense que no es su problema, lárguense chucha. Luego yo ya estaba asustado, y me fui más adelante, unos 15 o 20 metros, una distancia medio larga. Luego a lo que me dirigí más arriba, estaba nervioso, prendía y apagaba el carro, estaba nervioso. Hubo un momento en que José Sevilla se bajó de la camioneta, y se fue donde estaba David Piña, y se quedaron un buen tiempo, no sé cuánto habrá sido. Luego de eso volvió al carro, y escuchamos unos gritos pidiendo ayuda, era la voz de Karina, ayuda, auxilio, ayúdenme, y ahí es cuando me bajé de la camioneta, por delante a un costado dirigiéndome a donde estaban ellos David Piña, y Karina del Pozo. Cuando yo llegué donde estaban, vi a Karina que estaba boca abajo, con el pantalón bajado hasta las rodillas, un poquito más arriba de las rodillas, y David Piña estaba parado al lado de ellos. No vi si hicieron algo, pero él estaba vestido. Luego David Piña se acerca donde nosotros, donde José Sevilla y mi persona, y nos dice con estas palabras. Vayan ustedes, dije que... Vayan donde estaba ella, para que tengamos relaciones. Luego le dice a José Sevilla, y él dice que no, y David Piña nos regresa de ver, y nos dice entonces mátenle, dice anda chucha mátale, y yo le digo oye ¿qué te pasa? Luego de eso él ya no era como yo le conocí tranquilo, él se portó diferente, él me dijo pues anda chucha mátale, y cuando me decía eso, yo me iba alejando de él. Y luego me alejé de él y me coge del brazo, y me empuja del brazo, y me insistía que vaya de donde Karina, y yo me mantenía en que no, que qué le pasa. Luego se me ocurre ir donde Karina para decirle algo y ya irnos, y me acerqué, y ella estaba en el piso, me acerqué, le puse la mano alrededor del cuello, y le dije que por favor se haga a la muerta, que para que no le hagan daño le dije eso, y ella nerviosa, y llorando me dijo sí sí sí.
Luego me dirijo a donde ellos, y les digo vamos, y David se queda, y se va donde Karina, luego se bota al piso, encima de ella, y le hizo como una llave, que le coge como le ahorca el cuello, y le pone su cuerpo sobre el cuerpo de ella, luego hizo un movimiento y le hizo para atrás, y sonó track, y luego le soltó, se levanta David Piña y empieza a gritar que le ayudemos a buscar un palo, chucha busquen un palo, vayan a buscar algo, yo me quedé inmóvil, parado viendo, le veía caminar a David, al lado derecho buscando un palo, y cuando se regresó con una piedra, y no con un palo, y no se acercó hacia nosotros sino directamente cuando se acercó donde Karina, empezó a darle con la roca en la cabeza, varias veces y le daba, yo nunca le vi a la cara de David, solo le vi a la chica que estaba allí, yo no reaccioné por miedo, no pude reaccionar, no hice nada. Luego viendo todo esto, me dio ganas de vomitar, y José Sevilla me dice que no vomite, que eso es dejar evidencias, y yo estuve tragándome todo el vómito porque no iba a vomitar. Luego José Sevilla se iba al carro, y yo me regresé para verle a David, y cuando me regresé a verle a David, y vi que estuvo alando el cuerpo para abajo, a una como bajada. Él se demoró un buen tiempo allí abajo. Yo me quedé inmóvil, no reaccionaba para nada. Luego de eso él ya se subió donde yo estaba, y empezó a acercarse donde mí, y a lo que se acerca me asusto, y empiezo a retroceder y me dice: chucha madre, ayúdame a coger las piedras y bótalas, yo le digo que no, no. No, y me insistía, y yo cogí unas piedras que están alrededor, y boté unas 2 o 3 piedras que estaban allí, las piedras tenían sangre, yo solo las boté a arrojar de donde estábamos para el frente, y ya botamos todas las piedras y nos empezamos a dirigir al carro, y a lo que me dirijo al centro, la luz de adentro de la cabina de la camioneta estaba prendida, y a la que pasaba por ahí, mis manos estaban llenas de sangre. Yo me vi y estaba con miedo y solo me subí al carro para ya irnos de allí. Y a lo que nos subimos al carro, le dije a David que llamemos a la policía, porque eso no se podía quedar así, y le insistía que llamemos, y él me dice que si llamábamos a la policía, y le cuento lo que hizo, él se iba a meter con mi familia, que él les conoce y les decía que está en peligro, y mi familia podía acudir donde él, y yo le dije que no, que con mi familia no se meta, que no voy a decir nada, que no le haga daño a mi familia. Luego ya nos íbamos del lugar, y un poco más adelante David Piña me dice que detenga el vehículo, que nos bajemos a lavarnos las manos, yo detuve el vehículo, y él se bajó, yo me quedé en el volante porque estaba en shock, y me dice muévete tonto ven a lavarte las manos, y nos vamos a la parte trasera de la camioneta y en el balde, un poco más atrás me dice David que para lavarnos las manos, me da la botella para que yo le lave las manos, era una botella de ron Cienfuegos, con lo que nos lavamos las manos, y le termino de lavar las manos, y David me bota el líquido para yo lavarme las manos. Una vez que ya nos lavamos las manos, David botó la botella a un lado, luego ya nos íbamos de allí, me decía que nos vayamos de viaje, que nos vayamos a algún lado, nos larguemos a cualquier lado, a San Miguel de los Bancos, o a Mindo, que es más cerca, y yo no dije nada. José Sevilla le decía que no, que nos vamos a ir. Solo decía no loco, ¿cómo nos vamos a ir? No. Luego después nos estábamos como yendo, y le llamé a mi mamá, y le pregunté dónde estaba, y me dijo que en la casa, yo le dije que quería decirle algo muy grave que pasó, y cuando ya estábamos en camino, yo le llamaba a ella. Una vez que me fui donde ella, me acerqué a la puerta principal, le decía: Ma. Llama a la policía que una pareja se está tratando de matar, y yo le mandaba mensajes a mi mamá para que llame a la policía, y cuando yo estaba hablando con mi mamá, David Piña estaba a unos metros cerca de nosotros, y luego de eso le insistía a mi mamá, pero no me entendió, y solo me decía mijito no te metas en esos problemas no son tuyos. Luego de eso ya nos estábamos yendo para mi casa, y nos dirigimos para la casa de David Piña, una vez que ya le dejamos a las 4 de la mañana nos fuimos a la casa de José, que vivía cerca de David Piña. Luego de eso nos quedamos en la casa de José Sevilla hasta el día siguiente. Al día siguiente, tipo 8 o 9 de la mañana, David Piña me dijo que le vaya de ver, que dónde estaba yo, y qué hacía, para ver qué contaba. Luego fui donde él, en la tarde fuimos a su casa, y cuando estuvimos ahí nos dijo que la policía va a empezar a investigar porque la chica ha desaparecido, y no le van a encontrar, y que como nosotros fuimos los últimos, nos iban a investigar, y él fue el que se inventó la primera versión que es la que dijimos en la fiscalía cuando nos llamaron a declarar de ahí todos los días, a partir de ese día estuvo constantemente conmigo, para ver qué hacía y qué no hacía. Hasta el día que nos detuvieron en la fiscalía él también estuvo conmigo. Ya nos cogieron presos.
Yo tenía un abogado cuando estaba preso, que me tocó cambiar de abogado porque le quisieron pagar para que se venda, y mi familia viendo todas esas cosas extrañas, el abogado ya se empezó a portar extraño y tuvo que dejar. Y mientras yo he estado detenido he tenido amenazas. Hasta aquí la declaración de Gustavo Salazar. En el caso de Antonio Sevilla, este se acogió a su derecho al silencio.